Mi querido Juanqui Cabezudo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Un saludo a vos y a toda tu audiencia. Bueno, gracias Juanqui. Hice una presentación breve del papelón para mí, de la foto horrible del año que es a Marién con dos plantitas de marihuana encapuchada. Cada vez que veo la foto me remueve todo, me remueve toda la conciencia, porque yo no puedo creer que se llegue a este disparate. ¿Cuál es la situación hoy de Marién, querido Juanqui? Contame primero eso. Bueno, Mariana está ahora mismo en un hotel, en un hotel en Colonia Independencia. Esto surgió a raíz de una denuncia de un vecino, de un buchón, como se dice, Sí, Piragüe. y bueno, de un vecino piragüe. Ujú. Ella tenía dos plantas, imagínate, en el balcón de su casa, es decir, realmente no tenía idea de que estaba cometiendo un crimen de lesa humanidad como el fiscal finalmente, tras el allanamiento con más de cuatro vehículos, armas, SENAT, antinarcóticos, fiscalía, casi 12 funcionarios, o sea, entre 10 y 12 funcionarios entraron en su casa sin previo aviso y bueno, encontraron dos plantas y 33 gramos de una tercera planta que ella ya había cosechado, totalmente dentro de lo que se podría presuponer un uso personal, ningún tipo de comercialización, ningún tipo de indicio de otro tipo de comisión de otro tipo de delitos. Y bueno, lo que nos llama la atención, nos llamó la atención de un primer lugar, nosotros conocemos a Marianne, estamos trabajando en Colonia Independencia con Granja Madre, ya la conocemos hace varios meses, es una persona extraordinaria, fuma de los 16 años, nunca consumió alcohol, nunca prendió un cigarrillo, una persona muy simple, muy buena gente. Vino a Paraguay a terminar sus años, digamos, ya vino acá jubilada, quiere quedarse por acá, quiere una nueva vida, digamos, acá en el futuro. Y, y bueno, le tocó este fiscal que realmente, como decís, ya tiene antecedentes previos, seguramente de alguna manera recibió algún estímulo, quién sabe de quién, o se quiso hacer famoso, ¿verdad? Porque la verdad que no tiene ningún sentido haber propuesto no solo el allanamiento, sino emperrarse después, aferrarse a la prisión preventiva cuando que nosotros le solicitamos que por las consideraciones del hecho, por lo menos durante el primer trámite del proceso, Marian pueda pasar en arresto domiciliario, no, ni siquiera nos hizo caso. No les respondió en ese primer momento el fiscal y creo que, Al sí. de todas las edades que lastimosamente no tienen toda esta repercusión y el delito por el cual a ella le imputaron y de hecho le solicitaron la prisión preventiva es el artículo 33 que habla de por la producción de estupefacientes sin distinguir entre marihuana, heroína, crack. Uno tiene una expectativa de pena de 10 a 20 años, lo que creo que a todos nos indignó y empezó un poco este gran acompañamiento ciudadano y sobre todo de los medios de prensa que son los que nos ayudan a que esto se ponga en el tapete y la gente conozca también de los horrores que vive quien decide usar marihuana y no otras sustancias que son definitivamente más perjudiciales, no solo para uno mismo, sino para la sociedad también. ¿Hoy está en su casa ella? ¿O ella está en casa? ¿Ya está en su casa en este momento, Juanqui? Ella está en un hotel porque viaja ahora, ella tenía un pasaje comprado ya para este viernes a Suiza a conocer a su nieta, que Mm. nació hace un par de años, todavía no la conoció, desde que vino a Paraguay. Y bueno, la idea era que se quede en ese hotel nomás ya hasta viajar, porque la idea es que salga de la casa donde estaba, del vecino, del dueño de casa, que fue también el que hizo la denuncia a través del vecino. O sea, realmente la recomendación que le hicimos, quienes le conocemos, es que salga de donde el problema se inició. No hay necesidad de volver a esa mala escena. ¿Y la causa cómo queda Y hoy? La causa bueno, judicialmente cómo queda hoy? inicialmente el viernes, perdón, el jueves nos dieron el arresto domiciliario. Como a las 3 de la tarde nosotros ya salimos de la comisaría y nos fuimos hacia Colonia Independencia y en medio del camino nos enteramos que el fiscal finalmente reculó y solicitó el sobreseimiento y la extinción de la causa, con lo cual se abre
primero que nada, ella el lunes seguramente va a tener ya una audiencia para que se le comunique que se le sacan todos los cargos y todo antecedente. Y ahí está nuestra última reivindicación ante este hecho, que es la recuperación de las plantas y de sus flores, ¿verdad? Eso es para nosotros ahora, ese es el gran éxito, digamos, de esta tragedia, en el sentido de que vamos a conseguir, vamos a lograr seguramente el primer antecedente en el que no solo se reconozca el uso o la insignificancia de dos plantas, sino que también se las devuelvan, porque hay que reivindicar ya el uso de esta señora, independientemente del uso medicinal o no. Hay una ley que es la misma ley dramática, esta que es la 1340, que también te permite portar 10 gramos para uso personal, ¿verdad? Y es lo que nosotros reivindicamos en el expediente. Más que su uso medicinal, nosotros reivindicamos su uso personal. Es decir, no teníamos ninguna necesidad de traer recetas, ni de traer un doctor, ni de traer un experto para que indique de que ella usaba esto de manera medicinal, sino que la misma ley te habilita a tener 10 gramos de manera personal, y por tanto también insistimos en usar ese artículo para que nos sirva también de referencia y de precedente para futuros casos que seguramente nos vamos a encontrar con algunos en el futuro. Entonces, Juanqui, para que la audiencia sepa, se va a pedir que le restituyan sus dos plantas y lo que le incautaron, digamos. Eso nunca ha pasado en el Paraguay, jurídicamente hablando. Sería un hecho sin precedentes si es que le devuelven las plantas. Bueno, nosotros somos un grupo, como siempre explicamos, y vos lo sabés muy bien. Fuiste el que me entrevistó primero cuando a mí también me pasó algo parecido en otros volúmenes, pero bueno, dentro siempre de una reivindicación, ¿verdad? Nosotros ahora estas dos plantas no solo vamos a solicitarlas, sino que no vamos a parar hasta que nos las devuelvan. Si hay que llegar hasta la corte, llegamos, porque realmente mientras se diluyen los proyectos en el Congreso, tienen un poco de relevancia mediática. Nosotros tenemos un proyecto, vos también fuiste parte, trajimos expertos del Uruguay para que nos acompañen, para aprender de los modelos donde esto ya se reguló con extraordinario éxito. En el Uruguay la Junta Nacional de Drogas asume que se ha reducido el narcotráfico en un 80% gracias a la regulación local. Ya no importa en el prensado paraguayo. Y hay que tener algo muy claro, ¿verdad? Cuando hablamos de 2 plantas, de 3 plantas, esto no es Uruguay, esto no es un país en el que no hay miles y miles y miles de hectáreas sembradas, con la complicidad absoluta de la policía, de las comisarías, de las fiscalías zonales, de los antinarcóticos, de la SENAT. Paraguay es el 4º mayor productor de marihuana del mundo. Eso no se da si uno no tiene una complicidad a grandísima escala. Y es así cuando más aún este tipo de hechos nos llaman la atención, porque por lo menos pues tendrían que ser un poco más moderados a la hora de hablar de marihuana, cuando que tenemos literalmente cientos de millones de plantas de marihuana ilegales en el Paraguay que no benefician a nadie, que nos traen los comandos brasileros, que nos traen la narcopolítica. Y sin embargo, por una señora de 60 años o con un pibe de 20 años que camina en la calle y le ataca a un lince, es la misma situación, es el mismo infierno al que nos someten. Y bueno, la reivindicación de estas plantas seguramente va a ser un hecho más, digamos, en esta carrera de contra el tiempo, para sacarnos de encima esta ley absurda de la época de Stroessner, dirigida por guión gringo, que son hoy los que más se están beneficiando en los Estados Unidos. Más de 15 mil millones de dólares de impuestos recaudados apenas el año pasado, no en medicinal, en uso adulto, en uso mal llamado recreativo. Entonces tenemos que aprender un poco de dónde están las cosas, a quién les estamos beneficiando con este tipo de leyes realmente. Es lo que y ojalá el papelón, como decís, nos enseñe un poco, ¿verdad? Y nos apriete en esta última semana. Muchos se han propuesto en el Parlamento retomar proyectos de ley que están ahí. Así antes del proyecto, porque quiero cerrar contigo con lo del proyecto, quería decir que lo que dijiste recién, el otro día me preguntaron a mí también en un medio de dónde viene todo esto. Yo le decía, esto viene todo desde la década del 60, 50, con aquella guerra contra las drogas que empezó en Estados Unidos, que vino desde Nixon, pasó Reagan, pasaron todos y continúan, digamos. Hay como
hay un protectorado, digamos, de Estados Unidos con relación a este tema en particular, pero sin embargo ellos sí están beneficiándose en varios estados, como vos acabas de explicar, no solamente en impuestos, sino en la libertad que uno tiene de consumo, ya sea para lo que quiera. Es decir, coincidimos entonces que hay como, cuando, el día que Estados Unidos, de manera federal, diga, se acabó, el cannabis ya puede usar cualquiera, se va a caer todo por dominó en Sudamérica y Latinoamérica. Y sí y no, porque hay estados muy conservadores de los cuales Paraguay, por ejemplo, no puede depender, porque no importa a nosotros que Arkansas en Estados Unidos no quiera legalizar por cuestiones raciales, ¿verdad? Nosotros tenemos ya referencias de otros estados de los Estados Unidos, 41 estados de los Estados Unidos ya han regulado de alguna manera el cannabis, de los 51 estados, 41, Sí. de los cuales 23 han regulado su uso adulto, que es realmente el que paga impuestos. O sea, la medicina tiene otro tratamiento. Obviamente se trata de no encarecer el producto. Sin embargo, el cannabis de uso adulto tenés que compararlo literalmente como el vino. Es exactamente lo mismo. Hay valores, hay diferencias, hay calidades, hay turismo. Entonces, más que limitarnos a esperar que Estados Unidos a nivel federal, que de hecho Biden ya sacó un bill 2 años seguidos, él ya perdonó, hoy son más de 50.000 presos federales que han sido liberados de las cárceles, cosa que también nosotros deberíamos empezar ya a copiar acá, si vamos a hablar de nivel federal, empecemos ya a vaciar las cárceles de niños, de campesinos también, sobre todo, digo niños porque esto es algo que cuando te agarran de chico, te someten al centro de adicciones, te meten preso para que aprendas tu lección y bueno, vos sabés que uno se encuentra cuando entra preso por marihuana, termina o adicto de clonazepam en el centro de adicciones o adicto al crack en los centros de reclusión. Entonces yo creo que tendríamos que ver ya los estados en Estados Unidos que se avanzaron. Canadá fue el pionero, Uruguay fue el primero en obtener, en emitir una licencia comercial de uso recreativo. Hoy Uruguay, imagínate, tiene 3,5 millones de habitantes y 140.000 personas inscritas en el programa de cannabis legal. Imagínate lo que eso significa. Es prácticamente el 5% de la población, el 4% de la población está inscrita. Y eso probablemente vamos a encontrarnos en Paraguay también cuando esto se sincere, cuando se registre, cuando la gente no tenga miedo a ir a inscribirse, porque en Paraguay no solo hay mucho consumo de marihuana de uso adulto, sino hay muchísimo consumo y sobre todo muchísima necesidad del aceite medicinal, que hay una ley en este país que le exige al Estado regalar, que no se ha cumplido hasta el día de hoy, son solamente los grandes laboratorios los que tienen el derecho de producir. Se excluyó completamente a la agricultura campesina, para la cual esto tendría que ser una revolución industrial, no solamente a nivel medicinal, a nivel recreativo, sino a nivel textil, a nivel de otros usos que se le puede dar a esta planta, todo monopolizado. Y bueno, creo que lo que tenemos que hacer ahora es, ahora que pasó ya esta urgencia y ojalá acompañarnos de nuevo en un proceso que termine ya en una suerte de regulación Y, mínima. y ahí quiero, y Que con nos eso me permita. quiero, con eso me quiero despedir, Juanqui. Hay una ley que se presentó, que ustedes trabajaron, senadores, diputados, que está ahí congelada en algún lugar escondido. Y hay un nuevo proyecto que presentó el diputado Jatar. No sé si tuviste tiempo de leer la Yo de él. quiero ser franco y ya lo hablamos, inclusive gente se nos acercó del diputado Jatar y de otras instancias, digamos. Nosotros tenemos hoy presentado en el un proyecto de ley extraordinariamente bien trabajado. Ya tuvimos 3 salas llenas de la bicameral discutiéndolo con autoridades, con una mesa interinstitucional. La verdad, a mí me parece, y creo que todos vamos a coincidir, este tipo de cosas muchas veces terminan en lo paraíso porque no se organiza su presentación. Hay que encontrar una suerte de frente parlamentario, porque esto es algo muy importante para el Paraguay. Esto es tan importante como un proyecto como Hambre Cero, no pensando en los fumadores, sino en todo lo que conllevaría la regulación de algún tipo de la marihuana para sacar los presos, para sacar a los fiscales, para La- sacar a la CENAL del medio de esto, porque la verdad, ¿qué hace la CENAL con fusiles entrando a allanar plantitas de marihuana? Realmente estamos en un momento muy desproporcionado
que más que esfuerzos aislados, balas perdidas, porque el proyecto de Qatar es un proyecto de 25 páginas, ¿de dónde lo sacó en un día para el otro? Y a quién convocó, preguntó a alguien si es que algo ya se había recorrido algún tipo de camino. Y la verdad que eso nos desorienta y nos desmotiva un poco también. Pero este martes, a instancia de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y en vista también a estos proyectos y a esta situación, el martes va a haber una reunión en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del Senado, que es donde creemos que ya tenemos los votos después de mucho trabajo hecho. Creemos que ya tenemos los votos suficientes como para pasar el Senado en un proyecto de regulación que reglamente el acceso a esos gramos que uno puede tener, que reglamente el acceso a un número mínimo de plantas que no a nadie le jode, que cada uno pueda autoabastecerse, y definitivamente que nos permita descriminalizar a esta planta en beneficio primero de nuestros enfermos, porque son Mama Cultiva y otras organizaciones las que lograron poner este tema en el tapete político, digamos. Después nosotros nos acoplamos a ellas con otros enfoques, pero fueron ellas las pioneras, sino también en el beneficio campesino, Leo, porque la criminalización de esta señora es la misma criminalización que sufre un campesino que planta marihuana, que no es ningún traficante, que en ningún caso le causa ningún tipo de perjuicio a nadie, porque la marihuana definitivamente es menos dañina que el tabaco o que el alcohol. Entonces, estamos hablando de que tener un cultivo de marihuana es menos dañino para la sociedad que tener una bodega. Y eso debería ser reivindicado como una actividad comercial, económica, industrial, que saque a tanta gente de la pobreza y de paso a todos nos saque también de este jaque permanente de que estas autoridades tengan la atribución de cometer este tipo de barbaridades por una planta que nunca en la historia mató a nadie y que seguramente nos va a dar muchas alegrías todavía a Claro, Paraguay una vez que la como, aprovechemos. como suelo decir, antes se le decía la hierba maldita, yo creo que es la hierba bendita en realidad. Juanqui, un abrazo y gracias por tu tiempo, como siempre, muy, muy clara tu explicación, te agradezco mucho. Muchas gracias, Leo. Feliz sábado y bueno, vamos a estar atentos también. Ahí les vamos a tener pendientes de los avances que tengamos en este caso, que creo que ya se resuelve con lo de las plantas que nos van a devolver. Y la semana que viene ojalá tengamos algunas novedades importantes respecto a la legislación también. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Sería un golazo realmente, como dice Juanqui, que ocurra esto, ¿no?